Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles acá en CNN Chile, que tal como se os adelanté en la agenda del martes, vamos a comenzar hablando del TPP-11. Uno podría haber esperado que ya con una votación resuelta. Sin embargo, también como era una de las opciones sabidas, finalmente se postergó esa votación para exactamente una segunda discusión, que es el término parlamentario correcto. Bueno, de eso nos va a contar Giselle Vergara, que está en contacto del programa allá en el Congreso. Giselle, muy buenas tardes. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Así es, porque finalmente no se votó durante la jornada de este miércoles el TPP-11 acá en el Senado. Estaba puesto en tabla, lo habíamos conversado durante la semana, pero como ya también se los habíamos adelantado durante la jornada de este martes, desde Apruebo Dignidad se solicitó en la sesión que pasara a segunda discusión, y con ello, tras haberse aceptado esta solicitud de segunda discusión, solo queda esperar qué va a ocurrir el próximo lunes, cuando haya reunión de comités y se pueda definir finalmente qué es lo que va a entrar en la tabla del próximo martes y miércoles. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que nuevamente se ponga en tabla para el próximo martes, y de ahí en adelante lo único que les quedaría a Apruebo Dignidad es solicitar que se pueda retrasar esta votación, pero sería solo hasta el día miércoles. Más allá del miércoles de la próxima semana no debería pasar este aplazamiento de la votación del TPP-11 que estaba proyectado para la jornada de este miércoles. Durante la jornada, durante la sesión, estuvieron también algunos ministros, entre ellas a la ministra de las Express, Ana Lía Uriarte, que se refirió a las críticas que se han realizado desde oposición, que señalaban que no hay una igualdad de planteamiento dentro de la coalición de gobierno, y ella señalaba que el presidente lo tiene muy claro, pero que de todas maneras eso no va a impedir y no va a hacer que el gobierno interfiera en su tramitación parlamentaria. Pasemos a revisar sus declaraciones. Él entiende que dentro de los partidos que conforman las dos coaliciones que sostienen su gobierno hay sensibilidades distintas respecto de este tratado, que por cierto no forma parte de su programa de gobierno, que en consecuencia, entendiendo aquello, debe sí dejar en claro que el TPP es un hecho que se encuentra en esta corporación y que en consecuencia tendrá el trámite que corresponde. Conversamos también durante esta tarde con el senador Daniel Núñez, que señalaba que este retraso, esta solicitud de segunda discusión y estos aplazamientos tienen directamente relación con que se terminen las negociaciones de las side letters, y que le parece que es una situación que debería haberse trabajado, que debería haberse entendido por parte de los partidos, los distintos partidos en estos comités, y que esa era la razón por la cual se está solicitando este retraso en la discusión y también en la votación. Pasemos a revisar. La ministra Ana Lía Uriarte el día lunes llamó a todos los jefes de comité pidiéndoles que comprendieran que el gobierno había enviado estas famosas side letters o cartas laterales a los países signatarios del TPP, a 10 países, y estábamos a la espera de respuesta. Eso no se hizo hace 4 años, se hizo ahora por el gobierno del presidente Gabriel Boric hace menos de 2 meses. Y lo lógico era esperar la respuesta de estos países, que culmine esta estrategia negociadora, y posteriormente dar una votación cuando el gobierno lo ponga en tabla. Esa es la lógica de las relaciones exteriores, en que el presidente encabeza las relaciones exteriores. Parte de lo que ocurrió durante esta jornada, vamos a tener que esperar entonces a saber qué ocurre el lunes en los comités políticos y saber si finalmente para el próximo martes estará en tabla esta discusión del TPP-11. Giselle Vergara, muchas gracias por los detalles desde el Congreso, que estén muy bien. Nos vemos. Ahora queremos analizar lo que sucedió hoy y también las perspectivas del TPP-11, lo que pueda suceder la próxima semana, junto a la persona que estuvo liderando las relaciones económicas internacionales hasta marzo de este año. Me refiero a Rodrigo Yáñez, ex subrey, y a quien vemos en pantalla. Rodrigo, gracias por estar en la Agenda Económica. Hola Nicolás, muy buenas tardes. Rodrigo, ¿qué le parece esta postergación de la votación que tendría que haber sucedido hoy y que eventualmente podría ser la próxima semana? Bueno, es parte del
procedimientos del Senado, se adelantaba de alguna manera a pedir una segunda discusión, y eso es lo que estamos viendo, pero todo indica que los tiempos legislativos en el fondo están corriendo para que el acuerdo finalmente termine siendo votado la próxima semana y concluya su debate y su trámite parlamentario. Para las personas que no están familiarizadas con estas side letters, son cartas que se negocian con cada gobierno en particular, me refiero a cada estado, que es parte del TPP-11, para la resolución de eventuales conflictos. Usted que conoce el tema, si nos puede desarrollar más de qué se tratan estas cartas diplomáticas. A ver, son maneras de generar alguna suerte de ajustes o acomodos de los distintos países a nivel bilateral. En términos jurídicos se podría interpretar como una reserva, o una declaración interpretativa, un acto, digamos, unilateral del Estado. Ahora, este es un acuerdo que no admite reservas, por lo tanto, la fórmula, no es que no admita, sino que no está regulada. La fórmula, digamos, de poderlo abordar es evidentemente Chile con otro país. El CPTPP tiene otros side letters en distintos temas, como por ejemplo el pisco, y todos los miembros se concedieron, digamos, algunos tipos de ajustes, y en particular este tiene que ver con la exclusión de la sección B del capítulo de solución de controversias del CPTPP, que en principio tiene el potencial de generar, digamos, entre los 10 miembros exclusión. Creo que no va a ser el caso, va a ser difícil que sea el caso. La ministra Analía Uriarte señaló que ya habían 5 respuestas en relación con estas cartas, y esta suerte de exclusión, ¿no?, de la aplicación de esa sección B va, por definición, digamos, del gobierno, a tramitación legislativa, como haría o como sería con cualquier tratado. Lo que se está discutiendo, ¿cambia en esencia, cambia de manera importante la parte más fundamental del TPP-11? Es para saber si esta postergación, o como ha dicho el gobierno también, que le gustaría esperar a que se solucionaran estas side letters para eventualmente poner en práctica el TPP-11, ¿cambian en algo el espíritu, la esencia de ese tratado comercial? No, en términos de que el sistema de solución de controversias existe en virtud también de otros instrumentos, digamos, otros acuerdos internacionales. Y me refiero a los tratados de libre comercio que tienen capítulos de inversiones con prácticamente todos los países, salvo Singapur, Nueva Zelanda y Brunei, que son miembros del P4 y que no tiene un capítulo de solución de controversia. Por lo tanto, el del CPTPP no significa que los países que también son miembros del CPTPP no tengan el recurso a ese sistema, a seguir teniendo. Pero me parece que es una salida o una solución pragmática para poder separar, ¿no?, de la discusión del CPTPP el que es al parecer el principal argumento en contra, y que es la aplicación del sistema de solución de controversia. Otra discusión, el mérito, ¿no?, y lo bueno o malo que haya podido ser la solución de controversias para Chile. Pero en concreto ha sido un mecanismo muy poco utilizado y que el país en todos estos casi 30 años, digamos, de comercial y de inversiones ha sido una sola vez derrotado, digamos, en un tribunal arbitral, que es el caso de unos inversionistas malayos hace ya 15 años. Rodrigo, la semana pasada el ministro de Hacienda estuvo reuniéndose con inversionistas en Nueva York. Actualmente el ministro de Economía y de Obras Públicas están haciendo lo mismo junto a la oficina Invest Chile en Europa. Mi pregunta es muy concreta. ¿La ratificación o no del TPP-11 va a incidir en la decisión de invertir de los capitales extranjeros en nuestro país? A ver, el CPTPP tiene un activo muy relevante para pudiesen querer invertir en Chile, por ejemplo, para insertar como país plataforma. Además del acceso arancelario, además del capítulo de inversiones del CPTPP, hay un sistema de acumulación de origen que no tienen nuestros TLCs bilaterales y que permiten que, por ejemplo, países de la región quieran hacer negocios desde Chile porque van a poder acceder a este mercado y los
los van a poder insertar en cadenas de valor del Asia-Pacífico, con el stamp, digamos, de la marca de hecho en Chile, y así con el ámbito de los servicios. Entonces, si queremos ser un país plataforma, exportar productos de mayor valor agregado, si queremos ser un país plataforma para prestar servicios desde Chile al Asia-Pacífico, evidentemente que el CPTPP, el estándar y las herramientas que tienen inversionistas extranjeros. Cuando el país va y sale al mundo a vender Chile, vende también estos 31 acuerdos de libre comercio porque son oportunidades de negocio para inversionistas extranjeros que a la vez se vayan o se puedan convertir en exportadores desde Chile. Rodrigo Yáñez, ex subrey, muchas gracias por estar en Agenda Económica. Que esté muy bien. Bueno, hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso les contamos cuánto crecería el gasto fiscal dentro del presupuesto que mañana, eventualmente en cadena nacional, va a ser anunciado por el presidente de la República. Ya volvemos. Como les dije, este jueves, muy probablemente en cadena nacional, el presidente Gabriel Boric informará el primer presupuesto público de su gestión. Y todo indica que el crecimiento del gasto fiscal será en torno a 4%. Esta sí que es una fecha que no se puede postergar. El gobierno debe ingresar el 30 de septiembre el presupuesto para 2023 y aunque pocas, ya hay algunas claves que se conocen. El Ejecutivo está ultimando cada uno de los detalles para un erario que ya se anunció. Tendrá una reducción del 30% de las glosas con el objetivo de optimizar y hacer más eficiente el control del gasto público. La simplificación, la reducción del número de glosas, probablemente algunas disposiciones trasladarlas al articulado de la ley de presupuesto, es algo que desde el punto de vista de la operación de la ley de presupuesto es bienvenido. Se espera que el presidente Gabriel Boric anuncie este jueves en cadena nacional los principales ejes del presupuesto, que es el primero de su administración y también de la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel. El secretario de Estado ya adelantó en CNN Chile cuánto crecería el gasto público. Probablemente vamos a estar creciendo entre 3 y 4%. Es un crecimiento prudente para lo que es la necesidad de compatibilizar la satisfacción de necesidades de la ciudadanía y la consolidación fiscal. Si bien otros reportes indican que el gasto sería de hasta 5% más, la cifra deja conforme a parlamentarios de oposición y oficialismo, quienes además le piden al gobierno que fije las prioridades en las demandas más urgentes de la ciudadanía. La responsabilidad fiscal obliga a que por cada peso que destinamos al gasto público tenemos que tener un ingreso permanente que lo sostenga en el tiempo, pues de lo contrario esto va a ser irresponsable y va a terminar haciendo daño. Derechos sociales que en este programa están comprometidos. Así que todo lo que apunte hacia allá es lo que esperamos que se pueda ir manifestando en este nuevo presupuesto. Asimismo, el gobierno se propuso impulsar la eficiencia del gasto público y una de las estrategias será agrupar pequeños programas en uno solo para mejorar el cumplimiento a la ejecución y que tengan una revisión más exigente. Yo creo que el gobierno, aparte de la reforma tributaria, debiera echar mano también a presupuestos que están siendo mal utilizados y que no le están llegando debidamente a los chilenos para poder tener un poco más de recursos. Según un estudio de Libertad y Desarrollo, el 27% de los programas evaluados por la DIPRES tiene una calificación deficiente, totalizando cerca de 14.000 millones de dólares, el equivalente a 4,5% del PIB. Necesitamos pasar la cuenta, en el buen sentido de la palabra, a estos programas que están siendo mal evaluados. Rediseñémoslos, no hay problema, pero logremos un impacto concreto en la población, porque si no, lo que más conviene es derechamente destinar esos recursos a otros programas. El Ejecutivo pondrá el foco en inversión, investigación, desarrollo y otras materias, procurando no aumentar el déficit estructural. De hecho, el Consejo Fiscal Autónomo recomendó que para que este llegue a 0,3% del PIB en 2026, Hacienda debe retomar la senda de responsabilidad fiscal en 2024 y no presupuestar, por ejemplo, con los recursos de la reforma tributaria que recién fue aprobada en la comisión. Entonces ahí es donde se empiezan a producir los problemas y por eso es que nos advierten claramente que los cálculos tienen que estar bien hechos, porque de lo contrario se paga caro. En el fondo es el mensaje que nosotros entendemos.
El ministro de Hacienda confirmó que para este presupuesto, que debe estar aprobado en 60 días como máximo, no se contemplan ingresos nuevos por la reforma tributaria. Si el presupuesto del próximo año rondará entre los 70 y 80 mil millones de dólares, aquí hay una fuente importante de ese gasto. Estos son los impuestos que pagó Escondida, la mayor mina de cobre del mundo, controlada por BHP Billiton. Durante el primer semestre se produjeron 515.000 toneladas de cobre en ese yacimiento. Unas ganancias operacionales de 2.632 millones de dólares. Y aquí está la parte importante. Impuestos contabilizados, 804 millones de dólares. E impuestos por reparto de dividendos a los accionistas, 215 millones de dólares. Estos dos últimos ítems van directamente a las arcas fiscales. Cambiamos completamente de tema y les cuento que este jueves las bencinas lamentablemente nuevamente van a subir. 9,7 pesos por litro, segunda semana consecutiva que pasa esto. ¿Y por qué? Por el alza que ha tenido el precio del dólar en las últimas semanas. Eso sí, este miércoles la divisa cayó 30 pesos con respecto al peso chileno. ¿Por qué? Esta es la razón. Sustancial contracción experimentó el tipo de cambio local al término de la jornada, luego de ver una correlación importante durante el último tiempo con el dólar a nivel internacional, el que cedió un 1% durante esta sesión. El mercado de bonos se permitió un respiro, entendiendo que tal vez la política monetaria de Estados Unidos tienda a volverse menos agresiva en el mediano plazo. Destacamos el avance del cobre, que recuperó un 3% al término de la sesión, debido a la recuperación en particular que mostró el yuan frente al dólar americano, lo que permite revisar una mejor perspectiva sobre la cotización del metal rojo. Un menor déficit fiscal de un 8,5% actualmente podría ser un eje principal para ver una recuperación mayor de la economía y, por supuesto, el peso chileno. Si bien el dólar cayó este miércoles, ha tenido un alza importante en las últimas semanas. Precisamente, hay analistas que reconocen que, si bien hubo salida de capitales desde octubre de 2019 en nuestro país, hay capitales que están retornando y una de las razones es precisamente el precio del dólar. Ese fue uno de los temas que se dio este miércoles en un seminario organizado por Sura y la Asociación de Periodistas de Economía y Finanzas de nuestro país. Y esta es la explicación. Nosotros vemos que se fue mucha gente que a lo mejor no tenía tanto conocimiento financiero, había mucha moda también de abrir cuentas afuera, de irse para afuera, y que hoy día, como yo decía, con la caída de los mercados, con el alza del dólar y con tasas de interés muy atractivas, dicen, ¿sabes qué? Parece que esto no era para mí, ¿ah? Y por eso están volviendo. Pero sin duda hay muchos capitales grandes que buscan más que nada la protección del capital. Los grandes capitales que se han ido y que piensan en dólares no van a volver, pero sí vemos que el cliente más retail, el que no estaba a lo mejor tan convencido, es ese el que está volviendo. Y que probablemente siga volviendo si es que el dólar se sigue a niveles de 1.000 pesos y las tasas de los depósitos a plazo siguen altas. Hay muchos inversionistas que compraron bajo 800, incluso dólares, se fueron después del estallido social. Entonces, claro, ahora el retorno que tienen por estos dólares es bastante interesante. Y afuera estuvo muy malo. Ha estado todo muy malo. Entonces, claro, hay inversiones que están acá en Chile que son interesantes. Ahora, cautela, prudencia, qué va a pasar con la reforma de pensiones, qué va a pasar con la reforma tributaria, sobre todo para los altos patrimonios porque viene el impuesto a la riqueza, qué va a pasar con el royalty. Con esta información terminamos la agenda económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.